majestad. Soy la última princesa. También eres la única que no confía en sus amigas. ¿Cómo putas madres me dijiste? Jejeje, si ya lo sé, un fanfic de MLP, pues si esta historia la tengo medio abandonada en mi Wattpad por las razones de que no tuvo mucho apoyo, así que veré si aquí en YouTube tiene apoyo para continuarlo. No me miren feo, en el misma historia muestra cómo soy yo. Bueno, dejándole eso de lado, todos los derechos de autor a sus respectivos creadores, a mí solo me pertenece la historia. Sin más que cháchara, comencemos con esta madre. Hola, mi nombre es Daniel, y hoy, como siempre, hago la misma rutina. Levantarme de la cama, darme una ducha, cepillarme los dientes, desayunar y esperar que me llamen para algún trabajo. Luego termino mi turno, regreso a casa, me siento en el sillón a ver caricaturas mientras como alguna porquería, todo monótono. Sí, muy aburrido, ¿no? Jeje. Pero un día, se me dio por entrar a TikTok y ver algunos edits de videojuegos, hasta que lo vi. Era algo sobre MLP en pixel art. El juego se veía bastante bien, parecía un Fallout, pero de ponis. Incluso mostraba una explosión nuclear y cadáveres de ponis. Eso sí que era brutal. Fui rápidamente a buscarlo, pero no lo encontraba. O al menos, eso creía. El nombre que aparecía en el edit era Ace Stone. Al investigarlo en YouTube, me di cuenta de que era un servidor del juego llamado Ponytown. Eso no me detuvo, así que fui y lo descargué. Creé mi skin y entré. Mientras jugaba, poco a poco me di cuenta de que el juego era una mierda. No me malinterpreten. Si te gusta rolear, interactuar y explorar, este juego es para ti. Pero no era para mí. Yo soy más de juegos tipo Fallout, cosas de apocalipsis, sangre, terror, sí, muy edgy, lo admito. Aunque claro, debo decir que Ace Stone era justo lo que buscaba. Se podían usar armas y matar ponis mutantes / zombies. Pero a la larga, incluso eso se volvió monótono y aburrido para mí. Me gustaba que el juego fuera de MLP, me gustaba la serie, pero no tanto como para llamarme Broly. Aunque admito que los creepypastas de MLP sí daban miedo. Bueno, dejando todo eso de lado, no pasaron 2 días desde que borré el juego. Claro, no sin antes sacarle captura a mi skin / avatar, porque me gustó mucho. Después me puse a jugar Project Zomboid multijugador, mientras comía pizza y tomaba unos refrescos. Luego, el cansancio llegó. No tenía fuerzas para ir hasta mi habitación, así que me dormí en el sillón, la pantalla se oscureció. Al volver, se podía observar una habitación amplia, llena de estanterías altas y angostas repletas de libros y pergaminos antiguos. El mobiliario, sin embargo, estaba en ruinas. Las mesas y sillas estaban rotas y desvencijadas, y las cortinas que cubrían las ventanas estaban rasgadas y polvorientas. El aire estaba cargado de una sensación de abandono y decadencia. El silencio solo se interrumpía por el ocasional crujido de un mueble o el sonido lejano del viento soplando afuera. En el suelo frío, el joven comenzó a despertarse lentamente, emitiendo suaves quejidos. Al abrir los ojos por completo, notó el lugar en el que estaba. Observó con detenimiento, parpadeando para aclarar su vista. No debí dormir en el sillón, sí que daña el cuello. Mierda, ¿eh? ¿Qué es este sitio? Trató de levantarse al instante, pero al hacerlo, sintió que sus pies no podían sostener su peso. Daniel intentó mantener el equilibrio, pero terminó cayendo de cara al suelo. Mierda. Eso dolió, ¿dónde demonios estoy? Exclamó mientras se frotaba el costado donde había caído. Pero al hacerlo, notó algo extraño. No tenía manos, no tenía dedos. Se fijó en sus extremidades y quedó en shock al descubrir que ahora tenía patas y pezuñas en lugar de brazos y manos. Sus ojos se abrieron como platos. Un sudor frío recorrió su espalda, y su boca comenzó a temblar. Solo pudo reaccionar de una forma: con un grito de horror y miedo. El ahora pony se arrastró por el suelo con desesperación, como si intentara salir de su propia piel, negándose a aceptar lo que era. En su cabeza, solo cruzaban pensamientos caóticos e incoherentes. ¡Qué mierda! No. Esto debe ser una pesadilla. Sí, solo tengo que despertar de alguna forma. Se dijo a sí mismo mientras intentaba ponerse de pie, pero solo caía una y otra vez. Su vista se dirigió hacia la ventana rota de la habitación, y una idea cruzó su mente. Se preparó para saltar por la ventana, convencido de que la única forma de despertar de una pesadilla era morir en ella o enfrentarla. Tomó impulso, pero se detuvo, cayendo de nuevo al suelo. Respiró hondo y, con algo más de calma, pensó mejor en lo que estaba a punto de hacer.
Si hago eso, me voy directo con San Pedro, si es que esto no es un sueño, se dijo, con voz baja. Luego usó la táctica de siempre. En los sueños no se siente dolor. Miró su brazo, o más bien, su pata. No estaba acostumbrado aún, pero se armó de valor y se dio una mordida fuerte y dolorosa, suficiente para saber que no era una pesadilla. Ya más calmado, observó con extrañeza su nuevo cuerpo. Notó que ya no tenía su color de piel habitual, sino un tono entre verde claro y grisáceo. Miró a su alrededor y notó un espejo roto. Se arrastró hacia él, y su sorpresa fue inmensa al descubrir que su apariencia era la de su avatar de Pony Town. Intentó levantarse una vez más, pero volvió a perder el equilibrio y cayó al suelo con un golpe seco. Gruñó de dolor y frustración mientras intentaba ponerse de pie de nuevo, con torpeza y dificultad. «Mierda», murmuró. «Ya no tengo piernas, ni pies, ni manos, ni mi cuerpo anterior. Solo tengo este cuerpo de pony, no puedo mantenerme en pie. Demonios, ni loco pienso caminar en 4 patas». Con mucho cuidado, lo intentó de nuevo. Esta vez, moviéndose lentamente, con equilibrio y paciencia, logró ponerse en pie, aunque se tambaleó y casi cae otra vez. «Ja, facilito, Ak», dijo con las patas en la cintura y una gran sonrisa de victoria, justo antes de caer como un árbol contra un mueble, rompiéndolo. La toma cambió, mostrando ahora que estaba de pie nuevamente, luchando por mantener el equilibrio. Trató de mover sus patas de forma coordinada, adaptándose poco a poco a su nuevo cuerpo y a las leyes físicas que lo gobernaban. Después de varios intentos fallidos, finalmente logró mantenerse firme sin tambalearse. «Uf, esto sí que es difícil. Es como volver a la infancia, aprender a caminar otra vez», suspiró aliviado por lograrlo. Ahora solo le faltaba aprender a caminar con su nuevo cuerpo. Dio unos pasos vacilantes, tratando de acostumbrarse a las patas largas y esbeltas que ahora tenía en lugar de sus piernas humanas. Se tambaleó un poco, pero finalmente logró encontrar el equilibrio. Avanzó con más confianza, sonriendo al sentirse más seguro en sus movimientos. «No es tan difícil después de todo, solo necesito un poco de práctica», murmuró. Después de unos minutos caminando en círculos por la habitación, el pony se aventuró a explorar. Se acercó a la estantería más cercana. Con su nueva cabeza y cuerpo, era capaz de examinar los libros y objetos a un nivel mucho más detallado que antes. ¿¿Dónde me encontraré? Sé que estoy en MLP. Me pregunto si esto es uno de esos castillos abandonados de alguna de las princesas, pensó el cachudo mientras recorría las estanterías llenas de libros polvorientos. Tomó uno al azar y lo abrió en la primera página. A medida que leía las primeras páginas, su expresión pasó de la curiosidad al asombro. Cerró el libro, tosiendo por el polvo, y se frotó los ojos para procesar la información. Vaya, no sé qué mierda dice en ese libro. Me guié más por las ilustraciones e imágenes. No puedo creerlo. Me mandan a otro mundo, me dan un nuevo cuerpo, pero no soy capaz de entender el idioma del lugar al que fui. Es una tremenda cagada. Se quejó el pony con astas, ya consciente de que estaba en el mundo de MLP. Se había visto muchos fanfics sobre gente, o mejor dicho, bromillas que llegaban a este mundo e hicieron sus cosas. Supongo que tengo mucho que investigar sobre este lugar, pensó mientras observaba la biblioteca con detenimiento. Pero, me siento algo incómodo aquí. Parece un castillo abandonado, y por lo que veo, no hay ningún cuadro o sello que muestre que pertenecía a Celestia o Luna, comentó mientras se acercaba a una ventana rota. Miró hacia afuera y notó que el cielo estaba cubierto de nubes grises. Hacía fresco por el viento. El pasto estaba lleno de flores, y árboles frondosos rodeaban el paisaje. El pony se sintió aliviado al ver algo de belleza en medio de la desolación del castillo. Sintió algo bajo su pata. Al mirar, se dio cuenta de que había pisado un papel con tinta negra. Al levantarlo, notó un símbolo extraño, casi como un sello. Sin darle importancia, lo tiró a un lado, dejando sin querer una marca en el suelo con su pezuña. Luego, se limpió con un trozo de tela vieja que había por ahí y decidió hacerlo obvio: investigar el castillo. A medida que exploraba, encontró varias cosas que nunca se mostraron en la serie. Vio armaduras de caballeros ponis, pero sin cadáveres. Solo cenizas. Llegó hasta un trono grande, cubierto de polvo, sin ningún símbolo que indicara a quién pertenecía. La naturaleza había reclamado gran parte del castillo, con raíces creciendo entre las grietas. Llegó al centro, donde la vegetación era más abundante. Vio estatuas destruidas, todas sin cabeza ni cutie marks, lo cual le pareció inquietante.
Finalmente, encontró una nueva biblioteca. Para su sorpresa, esta estaba en perfectas condiciones. Sin techo roto, sin fauna invadiéndola. Bueno, supongo que es mi deber investigar, se dijo Daniel mientras se adentraba. Dentro, encontró un libro que parecía llamarse Especies, o algo similar. En la portada aparecían varias razas. Lo abrió con cuidado, usando el hocico, y comenzó a leer con interés. A medida que pasaban las páginas, se sorprendía con la cantidad de criaturas en ese mundo. Demonios, no sabía que había tantas razas y especies en el mundo de los ponis, murmuró. Ya conocía a los ponis comunes, unicornios, los más racistas, según algunos fanfics, pegasos, dragones y grifos. Pero lo que realmente le sorprendió fueron los demonios, licántropos, vampiros con aspecto de murciélago gigante, trolls, y unos bellfos que parecían venados con orejas puntiagudas. También había criaturas gigantes del mar, como el leviatán. Al ver su ilustración, casi se hizo encima del susto. Terminó ese libro y continuó con otro, y así estuvo hasta el mediodía. Después de horas de lectura, cerró el último libro del día. Al mirar a su alrededor, notó que todos los libros estaban regados a su alrededor. Bostezó, sintiendo la necesidad de descansar y procesar toda la información. Caminó hacia una parte de la biblioteca donde el sol iluminaba el suelo. Su sombra se proyectaba en la pared, y al verla, notó algo que lo hizo reflexionar. Demonios, me hubiera gustado ser un unicornio para usar magia, o mejor aún, un jodido alicornio, suspiró. Aunque, si soy un bellfo, ellos no usan magia como tal, sino que absorben energía natural para manipularla, pero ni siquiera soy de esa raza. No soy un venado. Soy un pony. Así es mi skin, jeje. Parezco la combinación de un pegaso y un bellfo. Alta mutación, rió para sí mismo. En ese momento, vio un pequeño libro grueso, sin portada. Por alguna razón, lo levantó. Al abrirlo, sus ojos se abrieron con sorpresa al ver que estaba escrito en su idioma. El título decía, El diario de Urano, parte 1, parte 1. ¿Eso significa que hay más? ¿Y quién es Urano? Ese cabrón no existe en MLP, pensó en voz alta mientras comenzaba a leer. A medida que avanzaba en la lectura, su asombro crecía. Se rió en algunas partes, frunció el ceño en otras. Urano era un reencarnado que llegó a Equestria antes del nacimiento de Celestia y Luna. Tuvo una vida poderosa como alicornio, siendo un brony de sangre pura. Hizo muchos cambios en el mundo, creó razas, criaturas, incluso tuvo descendencia. Pero con el tiempo, su mente se fue torciendo, empezando a verse como un dios. El diario terminaba en un punto extraño, justo cuando Urano comenzaba a perder la cordura. Daniel cerró el libro, con muchas preguntas en la cabeza. ¿Y si yo también puedo usar magia? Dudo que quien me haya traído aquí me dejara con las manos vacías, susurró para sí mismo. Bostezó, notando que el sol se estaba poniendo. La biblioteca comenzaba a oscurecerse. No habiendo encontrado ninguna habitación, decidió improvisar una cama. Apiló varios libros para formar una base y, con las cortinas del suelo, se fabricó una manta. A pesar de lo incómodo que era, agradecía no haber aparecido en un bosque. Esa noche, mientras se acurrucaba en su cama de libros y cortinas, pensaba en todo lo que había aprendido sobre la magia. Sabía que aún tenía mucho por descubrir, pero estaba emocionado por lo que vendría. Finalmente, se quedó dormido, con la promesa de encontrar las otras partes del diario de Urano. No pudo sacar más información sobre aquella antigua reina. Dejaría esa investigación para otro momento. Tomó el libro y lo colocó dentro de su sombrero, haciéndolo desaparecer. Luego hizo lo mismo con el libro de magia. Sin nada más que hacer, el pony se giró y abandonó la habitación, explorando varios pasillos hasta llegar a un lugar donde las banderas de Eclipsa colgaban destrozadas por el paso del tiempo. La hierba crecía sin control por el suelo, y una ventana en medio de la pared estaba casi destruida. A ambos lados de la habitación, había escaleras que llevaban hacia la derecha e izquierda, pero fue una gran puerta a su costado lo que llamó su atención. «Oh, estoy ultra seguro de que esta es la salida», dijo, haciendo eco en el lugar mientras se acercaba a ella. Al abrirla, una hermosa vista del paisaje exterior se desplegó ante sus ojos. Al salir, el pony cornudo notó que el lugar estaba cubierto de pasto y altos arbustos. También pudo ver un puente destruido, que en algún momento conectó esa zona con otra parte del terreno, donde una densa vegetación de árboles se extendía a lo lejos. «Oh, bueno, hora de investigar la zona», dijo el peliceleste, mientras los sonidos de la naturaleza lo acompañaban. El canto de los pájaros, el susurro del viento moviendo las hojas de los árboles.
Miró a su alrededor y vio a un azulejo cantando para impresionar a una pajarita roja. Daniel sonrió al recordar cierto personaje de un dibujo animado. Pero su expresión se tornó de sorpresa cuando, de la nada, un gran mapache apareció y, de un solo mordisco, atrapó al azulejo, comenzando a devorarlo ahí mismo. En serio, estoy en MLP. Que yo recuerde, los animales vivían en armonía, pero eso solo significa que, estoy en el bosque Everfree. Aunque lo dudo, este bosque parece muy normal, mientras que el de Everfree es mucho más sombrío, se dijo a sí mismo el pony con sombrero, para luego seguir su camino. Después de investigar un rato, se dirigió a un prado cercano donde se tumbó sobre la hierba y cerró los ojos, disfrutando del cálido sol y del canto de los pájaros. Su estómago comenzó a gruñir ruidosamente, indicándole que tenía hambre. El problema era que no había ningún árbol frutal cerca, solo pasto y arbustos. Los únicos árboles estaban al otro lado del castillo, pero el puente que conectaba ambas partes estaba completamente destruido. Se maldijo a sí mismo mientras pensaba cómo resolver su problema de hambre. Carajo. Me pregunto cómo haré para cruzar al otro lado, dijo, acercándose al borde del precipicio. Miró hacia abajo, sintiendo un escalofrío recorrerle el cuerpo y una fuerte sensación de vértigo. El vacío era impresionante. Daniel se encontraba en una situación complicada. El hambre ya lo estaba afectando y, para colmo, el puente que debía cruzar estaba destruido. Observó detenidamente el lugar y se dio cuenta de que el puente aún colgaba, sujetado apenas por 2 rocas a cada lado. Solo 2 cuerdas lo mantenían suspendido en el aire. Hoy, hay 2 posibilidades. O encuentro comida, o muero en el intento, dijo mientras ajustaba con cuidado las cuerdas en las rocas. Finalmente, tras un esfuerzo considerable, logró sujetar bien el puente. Sonrió con satisfacción mientras se apoyaba en el borde. Hoy, ahora solo tengo que cruzar, tragó saliva. Miró el puente con preocupación. No sabía si la madera resistiría, pero de todas formas comenzó a caminar. El sudor le caía por la frente. Cada paso que daba con sus cascos hacía que el puente emitiera un sonido agudo y desconcertante. Se detenía constantemente para asegurarse de que todo seguía en orden antes de continuar. A pesar del miedo que sentía en su corazón, Daniel se obligó a seguir adelante, manteniendo la vista fija en el otro extremo. Su mente empezó a divagar. Imaginaba lo que pasaría si la madera se rompía. Las imágenes que se formaban en su cabeza le provocaban escalofríos. Sabía que era normal imaginar peligros en una situación así, pero eso no evitaba que su corazón latiera con fuerza y que el sudor empapara su frente. Intentó concentrarse en el presente y no en esas posibilidades imaginarias. Debía mantenerse enfocado. Con precaución, continuó avanzando. Finalmente, cruzó sano y salvo al otro lado del puente. Una vez allí, dejó escapar un suspiro de alivio. Esperen, Daniel abrió los ojos con desconcierto por lo que vio frente a él. Notó que aún le faltaba la mitad del camino. Al parecer, imaginar su muerte lo había hecho pensar que ya había llegado al final del puente. Sudó frío cuando escuchó un crujido de madera. Cerró los ojos y soltó un suspiro, y en un segundo, todo el puente se destruyó. Así, el pony cayó al vacío. Al caer al abismo, Daniel fue atrapado por el río que corría debajo de él. Pero eso no era bueno, ya que el río tenía muchas turbulencias que lo zarandearon bruscamente de un lado a otro, hasta que en un punto su cabeza chocó contra una gran piedra, dejándolo inconsciente. Las violentas aguas lo arrastraron sin rumbo conocido, mientras la toma mostraba cómo se alejaba más y más del castillo, perdiéndose en la distancia. El agua finalmente dejó el cuerpo de un pony inconsciente, boca abajo, sobre la orilla fangosa. Daniel despertó tosiendo grandes bocanadas de agua, respirando agitadamente. Al llevarse la pata a la cabeza, notó que le faltaba algo. Genial, vaya mierda de suerte que tengo. Diablos. ¿Dónde está mi sombrero?, exclamó. Sin esperarlo, el pelicolor miró con asombro cómo su sombrero apareció flotando a su lado, envuelto en pequeñas partículas de magia. Esto le sacó una sonrisa al cachudo. El pony tomó su sombrero y se lo colocó con gran felicidad. Al parecer, su sombrero era mágico. No importaba si lo perdía, siempre volvía a él. Daniel se tronó la espalda con dolor, miró el río y suspiró con tristeza al ver que se había alejado mucho del castillo de Eclipsa. A lo lejos, solo se veían montañas y árboles. Ahora estaba perdido. Oh carajo, si un día logro volver a ese castillo, me llevaré todos los libros y las cosas de valor, jeje, mencionó mientras tragaba saliva y miraba hacia el bosque. Frente a él se extendía un bosque tétrico.
Esta vez, estaba seguro. La corriente lo había llevado al bosque Everfree. No debía tener miedo. Lo único preocupante eran los lobos de madera y las plantas raras. Su estómago rugió de nuevo, y solo pudo suspirar, deseando tener algo para comer. El pony desapareció entre la oscuridad del bosque. Pasó un largo rato y lo encontramos caminando, pensativo. Es extraño. El bosque Everfree se ve más tenebroso que en la serie al menos se veía un poco más colorido, comentó con nerviosismo, sintiendo una inquietud latente. De repente, vio a un pequeño conejo marrón escarbando la tierra. Daniel lo observó en silencio mientras el conejo lograba sacar una zanahoria. Levantó una ceja con sorpresa. El conejo lo notó, pero en lugar de huir, le sonrió y saludó con sus patitas. Daniel sonrió también, pero su expresión cambió a una de impacto cuando un águila calva apareció de la nada, atrapó al conejito y se lo llevó al cielo. Daniel tragó saliva. La naturaleza podía ser cruel. Es extraño, para mí esto no es raro. En el mundo de MLP, los ponis lo hacen todo, pero los más extraños son los cuidadores de animales y los pegasos. Los cuidadores mantienen la armonía como si todo fuera un zoológico, y los pegasos manejan el clima. Para ellos, que los animales se cuiden solos o que el clima se regule sin ayuda es terrorífico, pero para mí es normal. Así es la cadena alimenticia y el orden natural. Lo único que me preocupa aquí son los lobos de madera y las flores venenosas del bosque Everfree, pensó mientras su estómago rugía de nuevo, obligándolo a abrazarse el abdomen. Joder, necesito comida ya, dijo mientras seguía caminando sin rumbo. Estaba más perdido que un boliviano en la playa. Después de un largo rato, llegó a lo profundo del bosque, donde casi no entraba la luz. Con confusión, vio un cartel viejo frente a él que señalaba un camino oscuro. Alzó los hombros y decidió seguir la indicación. Ya era tarde. El cielo se oscurecía poco a poco. Tropezó con unos arbustos y cayó, soltando un quejido. Pero al alzar la mirada, vio con sorpresa un gran letrero que decía, Pony Town. Observó varias casas de colores apagados. No era una ciudad. Parecía un pueblo fantasma. Su estómago gruñó nuevamente. Veamos si tienen comida o si son amables, murmuró mientras se levantaba y se dirigía hacia el pueblo. Al entrar, notó que no había señales de vida. Era un pueblo fantasma. No se dio cuenta de que alguien se le acercaba por detrás, hasta que una pata tocó su hombro, haciéndolo estremecerse. Rápidamente se dio la vuelta, con sudor en la frente, solo para encontrarse con un pegaso blanco de melena castaña y ojos grises que le sonrió con diversión. ¡Ah! ¡Mamá! Exclamó. ¡Ja ja ja! Hola, no eres de por aquí, ¿verdad amigo? Preguntó el pegaso con una sonrisa amable mientras lo inspeccionaba. Le parecía curioso que caminara en dos patas y usara ropa. Oh sí, perdón si entré a su pueblo sin permiso, es que, ando perdido, jeje, respondió Daniel con una sonrisa nerviosa. Tranquilo. Somos buenos recibiendo visitas inesperadas. Por cierto, me llamo Allen, un gusto, dijo el pegaso levantando una pata para saludar. Daniel pensó que tal vez, estando en otro mundo, sería bueno adoptar otro nombre. Recordó su skin de Pony Town. Igualmente, me llamo Candy Bedal, respondió con una sonrisa mientras estrechaba la pata de Wallen. Vaya, nombre tan extraño, pero ¿quién soy yo para juzgarlo? Es un gusto, Bedal, dijo Wallen, pero sus palabras fueron interrumpidas por un fuerte rugido del estómago del protagonista. Ups, murmuró Bedal con una sonrisa nerviosa, golpeándose el estómago suavemente. Wallen rió por su actitud. Tranquilo. Se está haciendo tarde. Puedes quedarte en mi casa y de paso te haré una tarta, ¿qué te parece? Ofreció el pegaso amablemente mientras comenzaba a caminar. Bedal lo siguió en silencio. A partir de ahora, llamaré a Daniel como Candy Bedal. Mientras caminaban por el pueblo, Bedal notó algo extraño. No había niños ni potros, solo adultos. Además, ninguno tenía una cutie mark. Sintió un déjà vu, pero no le dio mayor importancia. Algunos lo miraban con sonrisas, otros con rostros neutros. Oye, no eres de por aquí, ¿verdad? Lo digo por tu vestimenta tan llamativa, dijo Wallen, levantando una ceja. Sí, como te dije, me perdí luego de caer en un río. Estuve vagando por el bosque hasta llegar aquí. Oye, Wallen, perdón si te molesta, pero, ¿por qué no tienes una cutie mark? Preguntó Bedal con curiosidad. Wallen se detuvo un segundo y lo miró de reojo. Bueno, no lo sé. No todos tienen la suerte de descubrir su talento.
Gente como nosotros siempre termina siendo vista con desprecio por los demás, respondió con tristeza. Vedal notó el ambiente sombrío y quiso animarlo. ¿Sabes? Me sorprende que no sean carpinteros o constructores. Esas casas están muy bien hechas. Comentó con una sonrisa. Wallen cambió su expresión a una más alegre. Jejeje, gracias. Pero dejémoslo así. Continuemos, que tu estómago ya me está ladrando, rió mientras seguía caminando. Tras una caminata, llegaron a la casa de Wallen, una vivienda de color verde agua apagado. Al entrar, Vedal se sentó en la mesa mientras Wallen iba a la cocina. Al poco tiempo regresó con un gran pie glaseado con vainilla. Oye, Wallen, dijo Vedal al notar algo en el pastel. ¿Sí? ¿Qué ocurre? Preguntó Wallen, y al ver a Vedal observando el pie, sonrió. Oh, eso es parte de la decoración. Es comestible. Soy bueno dibujando cookie marks en el glaseado, comentó mientras servía una porción. Vedal probó un bocado y casi lloró de felicidad. Siguió comiendo sin parar hasta dejar la sartén reluciente. Wow, eso fue lo más delicioso que he comido en mucho tiempo, dijo mientras se frotaba el estómago y bostezaba. Gracias. Es una receta de nuestro pueblo. Y sí, caminar todo el día por el bosque sin comer debe cansar, respondió Wallen mientras lavaba la sartén. Vedal, agotado, se durmió en la silla. Al abrir los ojos, notó que estaba en una habitación. La única luz provenía de la ventana, teñida de rojo, un olor putrefacto llegó a su hocico. Intentó taparse la nariz, pero no pudo. El sonido de cadenas resonaba. Miró con pánico. Todas sus patas estaban encadenadas. Tragó saliva. Tuvo una idea. Usó la punta de su cuerno para quitar el seguro de las cadenas. Logró liberarse. Miró a su alrededor buscando el origen del olor. Lo que vio lo dejó helado. El esqueleto de un pony con restos de carne podrida, cubierto de moscas y gusanos. Casi vomita el protagonista. Se dirigió hacia la ventana notando que ésta estaba cerrada, pero también observó cómo el pueblo estaba reunido en el centro. Allí los vi, estaban comiendo ponis. Hasta creo que vi a un pequeño pony entre los cadáveres. Me tapé la boca con horror, al instante tuve un recuerdo. Ya había visto esto antes, pero no tuve más tiempo para pensar cuando escuché cómo la puerta de la habitación se abría. Sentí mi espalda empezar a sudar frío. Lentamente me fui girando, notando a cierto Pegaso con una gran sonrisa observándome. Él no decía nada, solo sonreía. Pero yo reaccioné poniéndome en 4 patas para luego, con una doble patada, romper la ventana. Sin importar que me cortara con los cristales, salí de allí y empecé a correr al bosque, llamando la atención de los demás ponis sin cookie mark. Corría por mi vida, sin importarme que las ramas y espinas lastimaran mi piel dejándome cicatrices. No paré. Solo escuchaba cómo ellos reían mientras hacían sonidos extraños y perturbadores. Vedal no sabía en qué dirección iba, el bosque en sí era oscuro y no se veía nada, salvo por algunos momentos iluminados por la luna, que extrañamente era roja. Sintió como algo se estaba acercando a él y, en ese momento, un Pegaso cayó encima suyo. Sin esperar, le dio una gran mordida en el hombro. Apreté mis dientes por el dolor. El bastardo quería arrancármelo, así que le di un cabezazo. No sé cómo, pero un aura celeste cubrió al Pegaso, quitándolo de encima mío. Sin perder el tiempo, le solté una doble patada en el hocico, rompiéndole la mandíbula. Mientras volvía a correr al escuchar cómo se iban acercando, estaba herido, perdido y sangrando por el hombro. El bastardo logró arrancarme un pedazo sin que me diera cuenta. Caí en un gran charco de lodo. Allí tuve una idea. Me escondí dentro del charco, aguanté la respiración por unos minutos y, al salir, vi que no había nadie. Al parecer los ponis no me detectaron y perdieron mi rastro. Salí lentamente del lodo y caminé en la oscuridad del bosque, estando cauteloso en cada momento hasta encontrar un sitio donde pasar la noche. Observé un tronco grande y hueco. Entré y lo tapé con unos arbustos. Allí descansé por fin, aunque tenía frío, pero eso era lo de menos. La mañana pasó y unos pequeños rayos de sol me golpearon el rostro, despertándome. Al salir del tronco, miré con alivio que fuera de día y seguí mi camino, así, quién sabe dónde. Mientras iba con heridas, lodo y mucha porquería encima, después de un largo rato llegué a un pequeño estanque. Tomé agua por la gran sed que tenía hasta que me di cuenta, me miré, estaba en 4 patas. Al instante recordé que, mientras era perseguido por esos caníbales, estaba corriendo en 4 patas. Al parecer el instinto nunca muere. Así que me puse en 2 patas para luego tirarme al estanque, dándome un baño.
Al final me quité la porquería de mi ropa, la dejé en el pasto y pensé cómo la secaría. En eso recordé que podía utilizar la magia, aunque me parecía más telequinesis que magia. Pero da igual, además, en vez de un cuerno, yo tenía astas. Detalles, con mi telequinesis tomé mi ropa y la empecé a girar velozmente para quitarle la humedad. Así estuve hasta que se secaron. Al colocarla me sentí como nuevo, aunque eso sí, aún me dolían las heridas y la gran mordida que me dio ese Pegaso caníbal. Me puse una hoja grande en ella, sin importarme qué toxinas me podría dar. A este punto, ya me daba igual. Así que seguí mi camino. Mientras caminaba, me puse a pensar y recordé dónde había visto a esos ponis. Fue en un creepypasta donde Apple Bloom se perdía en el bosque de Everfree y se encontraba con el pueblo de los ponis sin Cutie Mark, descubriendo que eran caníbales. Ella pudo escapar con la promesa de no volver allí, o eso recuerdo. Nunca pude encontrar de nuevo ese creepypasta. En fin, eso me hizo analizar y entender una cosa. Recordé el pastel con Cutie Mark y al instante vomité, sacando todo lo que había en mi estómago. No podía creer que había comido carne de un pony, aunque en las películas siempre hacían ver que la carne humana era deliciosa. No sería tan diferente en este mundo, y tal vez fue por eso que no me di cuenta, o estaba cagado de hambre. Solo negué con la cabeza, tratando de olvidar eso. Pero luego analicé lo que viví. Si había estos ponis de un creepypasta en este mundo, significa que habrá otros, eso me sacó un sudor frío. Tragué saliva y deseé que no fuera así. Luego recordé uno que sí era canónico en MLP. La enfermedad llamada la gripe de pantano, donde te ibas convirtiendo en un árbol del Everfree. Tragué saliva al recordar un video perturbador sobre eso, donde mostraban cómo la enfermedad te consumía. Esperaba no encontrarme con lo que sea que me infectara eso. Moviéndome con cautela entre los árboles y arbustos, a medida que avanzaba, los árboles cubrieron todo el cielo con sus hojas. Los sonidos de los pájaros ya no se escuchaban. Vaya, llevo caminando un largo rato y me sorprende no haberme encontrado con un lobo de madera. Se dijo a sí mismo mientras continuaba adentrándose en el bosque. La atmósfera se volvía cada vez más densa y pesada. De repente, una espesa niebla apareció de la nada, cubriendo todo a su alrededor. Vedal sintió un escalofrío recorrer su espalda. El ambiente era siniestro y su visibilidad se reducía apenas a unos pocos metros. Trató de seguir adelante, pero cada paso que daba se volvía más difícil. La niebla parecía atraparlo y confundirlo, haciéndole perder la noción del camino. «Oig, esto no es una buena señal», murmuró para sí mismo mientras trataba de encontrar una salida, pero era casi imposible. No lograba ver nada. Entonces, un gruñido, como si fuera un lobo, se escuchó a su espalda. Tragó fuerte. Se dio la vuelta y, delante de él, pudo observar un lobo, pero estaba hecho de madera. Genial, tenía que abrir la bocota. Mencionó con una expresión molesta mientras el lobo le gruñía, mostrando que quería arrancarle la cara. De repente el lobo comenzó a moverse y a acercarse. Bueno, estoy jodido. Mientras esquivaba por instinto un arañazo del lobo de madera, exclamó mentalmente. Demonios, eso estuvo cerca. Corrió con todas sus fuerzas, sintiendo el aliento del lobo en su nuca. La niebla densa dificultaba su visión y lo hacía tropezar con las raíces y ramas del suelo, pero no podía detenerse. El lobo parecía estar cada vez más cerca. Vedal corría a toda velocidad con el lobo de madera pisándole los talones, hasta que de la nada otro lobo de madera salió de los arbustos frente a él. Quiso escapar por otra dirección, pero parecían salir de todas partes como moscas, sin dejarle ninguna salida. Vedal se repetía que ya estaba muerto, pero moriría dando pelea. Con su fuerza mental usó telequinesis, logró levantar a uno de ellos y lo lanzó contra los otros con fuerza, destruyéndolos con el impacto. Estaba sudando por el esfuerzo, viendo como todos los lobos de madera estaban destruidos, pero no tardaron en reconstruirse. Olvidé que podían hacer eso. Mencionó el pelicastaño de lentes naranjas, mientras volvía a usar su telequinesis, notándose el esfuerzo por las gotas de sudor que caían a mares de su frente. Repitió lo mismo varias veces, pero los lobos se reconstruían velozmente. Además, uno de ellos aulló, llamando a la manada. Así que pensó otra cosa y solo dijo en voz alta, gritando con todas sus fuerzas. Fuego, fuego. La mayoría de los lobos se prendieron en fuego azul y celeste. Se escuchaban sus aullidos mientras poco a poco se volvían cenizas. El pony con sombrero tomaba botanadas de aire, sin notar cómo le empezaba a sangrar la nariz.
No pudo relajarse cuando escuchó los aullidos de otra manada que venía tras él. Vedal no tenía fuerzas para pelear otra vez, así que solo corrió, perseguido por la manada de bestias de madera. A lo lejos vio un árbol que le llamó la atención. Lo reconoció. En sus ramas colgaban frascos con líquidos de colores extraños y máscaras raras. Era una visión extraña en medio del bosque. Vedal decidió correr hacia el árbol, tratando de encontrar refugio. Podía sentir la respiración del lobo en su cuello, pero finalmente llegó al árbol, y los lobos se detuvieron. No se movían. ¿Por qué no se mueven? Bueno, no recuerdo por qué lo hacían. Dijo mientras se tomaba un respiro. Observó cómo los lobos se retiraban lentamente, manteniendo su vista fija en el pelicastaño, quien se detuvo para recuperar el aliento. Observaba a su alrededor, tratando de entender lo que pasaba. Fue entonces cuando notó el árbol extraño con frascos y máscaras colgando de sus ramas. Se acercó al árbol. Esperaba que ella estuviera allí. Se puso frente a la puerta de madera y tocó con fuerza, esperando una respuesta. Después de unos segundos, se escuchó una voz del otro lado. «Ya voy». Vedal sonrió, esperando pacientemente mientras la puerta se abría lentamente. Al otro lado se encontraba una cebra con pendientes dorados que brillaban con la luz, y anillos en los cascos y el cuello. Su mirada era penetrante y misteriosa, parecía estar en sintonía con el mundo natural que la rodeaba. Bueno, todos saben quién es, así que dejaré de hacerme el misterioso. Su voz era suave pero firme cuando habló. «¿Quién eres tú y qué te trae por aquí?», mencionó la cebra con curiosidad, pero con cautela al ver el aspecto del pony y su vestimenta. Candy Vedal sabía que debía guardar la calma. Conocía bien a esta cebra. Podía ser sabia pero precavida, así que tenía que actuar normal, como lo hizo con los caníbales. Será fácil. Conozco al personaje. Ella es más comprensiva que todos en este mundo. Así que el pony dio un respiro mental para continuar. Ya había pasado por muchas cosas. Solo quería descansar. Oh, bueno, te diré una parte de mi situación. Me perdí en el bosque y me encontré con lobos de madera que me corretearon hasta aquí, y bueno, este lugar parece un sitio seguro, jeje. Mencionó con una risa nerviosa, aunque su apariencia demostraba que no mentía. Ya veo, me alegra tu llegada, en mi humilde morada estás invitado a entrar sin más demora. Dijo la cebra con una pequeña sonrisa amable, dando un paso a la izquierda para dejarle el camino libre. Ay, gracias. Con permiso, por cierto, ¿cómo se llama usted?, preguntó, aunque ya lo sabía. Sería extraño que supiera su nombre sin motivo. Zecora es mi nombre, en la sabiduría me posa. Sonrió amablemente mientras cerraba la puerta y lo conducía por la casa árbol, dirigiéndose hacia una sala. Vedal sonrió. Casi suelta una risita al escuchar las rimas que podía crear la cebra del bosque con tanta facilidad. A la vez se sintió aliviado de encontrar un lugar donde por fin poder respirar, y tal vez, comer algo. Cabe aclarar que Vedal quedó maravillado al entrar en la habitación. Cada objeto parecía tener su propio misterio y significado. Observó las máscaras en la pared, talladas con intrincados diseños, y las pociones. Las velas iluminaban con una luz cálida y acogedora. Pero lo que más llamó su atención fue el caldero en el centro de la habitación, con un líquido verde burbujeante en su interior. Se preguntó qué tipo de pociones se estarían preparando allí. Además, notó que había 2 habitaciones, cada una con una puerta cerrada. Siendo sincero, no recordaba bien si eso era parte de la serie o creado por este mundo. Demonios, no recuerdo mucho de la serie, solo lo principal. Vedal, pensando. Antes creía que Zecora era un tipo de bruja, pero creo que es como un chamán. Ya que puede crear pociones con distintos tipos de materiales y habilidades. Oye Zecora, ver todas estas pociones y libros me recuerda a una hechicera. Mencionó sin despegar la vista de la habitación. Zecora, con una sonrisa en el rostro, respondió. No soy una hechicera, en realidad, solo un poco de conocimiento es mi verdad. Con hierbas y pociones sé trabajar, para ayudar y sanar, es mi voluntad. En cada remedio, un gesto de amor, soy Zecora, curandera con fervor. Mencionó la cebra mística con una sonrisa mientras preparaba una mesa, colocando unos ungüentos. Vedal quedó impresionado por la habilidad de Zecora para rimar. Hasta podía admitir que eso fue como una poesía, casi. Vedal. Guau. Vaya, nunca antes en mi vida como humano había visto a alguien responder con rimas a ese nivel, pensó el pony de lentes naranjas, sorprendido por la habilidad de Zecora. La observó con curiosidad y decidió hacerle otra pregunta.
Estaba siendo muy preguntón, pero no sabía nada del pasado de la cebra nativa, y ahora que la tenía enfrente, quería saber más. Vedal. ¿Le puedo hacer otra pregunta? Ella asintió con la cabeza, sonriente. Vedal. ¿Usted ha vivido aquí desde siempre o viene de otro lugar? Me intriga saber más acerca de usted y su hogar, dijo amablemente mientras observaba a la cebra llevar una jarra con un líquido naranja rojizo. Zecora. De un lugar lejano vengo yo, donde las cebras danzan con arrojo, el saber de hierbas, nuestra virtud, y en las pociones hallamos salud. Buscando algo nuevo en mi vida, encontré este bosque, mi alma cautiva. Esta cabaña abandonada, con libros y más, me ofreció un nuevo camino, respondió con calma mientras buscaba unos platos al escuchar el rugido del estómago del pony. El pony con sombrero solo sonrió, tomándose el estómago con vergüenza. Recordaba bien que en los cómics de MLP habían explorado el pasado de Zecora. Se sentía agradecido. Zecora. Al parecer tienes hambre, eso es evidente. Quizás algo delicioso haga que tu ánimo aumente, observó con una sonrisa amistosa mientras se iba hacia una olla. Vedal se puso un poco rojo de vergüenza, asintió con la cabeza y se sentó en una de las sillas. Observó la habitación mientras esperaba. Se sentía muy cómodo allí, a pesar de que todo era muy diferente a lo que estaba acostumbrado. Se preguntaba cómo sería vivir en un lugar como ese, rodeado de misterios y magia. Al parecer, había llegado justo a la hora de la comida, pues el aroma del guiso comenzaba a llenar el aire. Ella regresó con 2 cuencos con lo que parecía ser un guiso, y los colocó en la mesa. Luego sirvió la bebida naranja rojiza en ambos vasos. En serio, no sabía cómo sujetaba las cosas teniendo pezuñas. Supuso que era cosa de magia pony. Zecora. Por favor, disfruta de la comida con esmero, dijo amablemente mientras se sentaba en la otra silla, tomando el cuenco como si fuera una sopa. Vedal observó la comida. Era un guiso con verduras y lentejas. Solo al olerlo, su estómago gruñó como un perro. Tomó el cuenco con dificultad, tratando de que no se le cayera, y dio un sorbo. Uf. Fue fantástico. Estaba picante, pero no al punto de quemarle la boca. Era más bien una explosión de sabor. No se detuvo y al instante se acabó el cuenco, lamiéndolo hasta dejarlo limpio. Vedal. Ay mamá, esto es lo más delicioso que he comido después de 3 días sin comer, ¿qué es? Preguntó mientras, sin importarle mucho, tomaba la bebida. Le supo a licor o alcohol combinado con alguna fruta, quizás mango o algo así. No se quejó, la disfrutó. Zecora. Me alegra que te guste mi comida, Skingombo, una sopa de mi tierra querida. Con sabores del hogar te invito a probar, un pedacito de mi tierra para amar, respondió la cebra, sonriendo mientras bebía con gusto. Vedal se sintió agradecido por la hospitalidad de Zecora. Era extraño encontrarse en un lugar desconocido como el bosque Belfré, pero daba gracias a los dioses por haber hallado la cabaña. De otro modo, ya estaría muerto. Zecora. Por cierto, no me has dicho tu nombre, y mi curiosidad crece como enjambre, mencionó mientras lo miraba con curiosidad. Vedal. Demonios, me olvidé, además me da flojera pensar en otro nombre diferente al que ya tenía. Bueno, me llamo Candy Vedal, un gusto, dijo con una sonrisa, aunque su hambre aún no estaba del todo saciada. Zecora sonrió y asintió al escuchar su nombre, aunque comenzó a dudar que fuera solo un pony al notar las alas en su espalda. Zecora. Candy Vedal, un nombre fascinante, como tu atuendo, elegante y vibrante. Tu apariencia es única, como arte brillante, un enigma que despierta mi mente, dijo con una sonrisa. El nombre de su nuevo amigo era inusual, pero interesante. Vedal. Jeje, gracias, por cierto, ¿puedo servirme más? Jeje, es que esta sopa está, de otro mundo, dijo mientras se acercaba a servirse otro cuenco, caminando en 2 patas, lo cual dejó a Zecora pensativa. Zecora. Lo repetiré, tu andar es inusual, se nota que no eres de esta tierra natal. ¿Podrías contarme cómo llegaste hasta acá? Preguntó, observando con atención a nuestro protagonista, quien asintió. Vedal asintió. Pasó un largo rato contándole todo. Cómo despertó en un castillo hasta cómo llegó a su cabaña. Zecora se sorprendía con cada detalle, y aunque tuvo muchas preguntas, prefirió esperar hasta el final. Además, Vedal le mostró un libro sacado de su sombrero y demostró su telequinesis. Vedal. Bueno, eso es todo, hablar tanto da hambre, dijo mientras comía otro cuenco de la sopa de Zecora. Zecora estaba hojeando el libro con atención. En la portada decía creación de pociones. Lo abrió y sus ojos se agrandaron al leer los tipos de pociones. De invisibilidad, arrojadizas, de todo. Nunca había leído algo así.
Vedal. Y, bueno, ¿tienes alguna duda? Preguntó mientras tomaba la exquisita bebida. Zecora. En Everfree un castillo yace, con objetos antiguos, un lugar que a veces parece olvidado. Pero más asombroso es tu relato. Un pueblo caníbal oculto, un hecho ingrato. Ahora comprendo aquel cartel que vi sin entender, tu historia me ayuda a comprenderlo bien, dijo, tomando un sorbo de su licor, llena de enigmas en su mente. Vedal se impresionó. Eso significaba que lo de la luna roja solo había ocurrido en ese pueblo. Solo pudo tragar saliva al pensar en ello. El tiempo pasó volando, y Vedal, anteriormente conocido como Daniel, se encontraba sentado en una de las sillas de la mesa redonda junto a Zecora, quien le estaba enseñando el idioma de las escrituras. Así fue hasta la mañana siguiente. Zecora le permitió dormir en su casa. Al día siguiente continuaron con lo mismo. Vedal se encontraba ahora leyendo, con dificultad, un libro azul que explicaba todo sobre el bosque Everfree. Ya sabía algunas cosas, pero era bueno estar bien informado. Aunque el idioma era difícil, era como aprender inglés por primera vez. Vedal. A la madre, qué suerte tuve de no encontrarme a estos cabrones, murmuró en voz baja para no molestar a Zecora, que preparaba plantas misteriosas en su caldero. El libro le proporcionaba información detallada sobre la flora, la fauna, los peligros y lugares de interés. Vedal estaba fascinado. No podía evitar sorprenderse ante la gran cantidad de criaturas mágicas y plantas exóticas que habitaban el bosque. En la serie no detallaban tanto estas cosas. Mientras tanto, Zecora seguía trabajando en su caldero, mezclando cuidadosamente las plantas para probar nuevas pociones, gracias al libro que Vedal le regaló. El ambiente en el árbol era tranquilo y relajante. Vedal se sentía cómodo en presencia de Zecora. Estaba feliz allí, pero no se quedaría mucho tiempo. Quería ir al pueblo Pony y saber en qué línea de tiempo se encontraba. Pero ahora, necesitaba un cigarrillo. Sin saber cómo, una caja de cigarrillos y un encendedor aparecieron flotando junto a unas partículas azules. Vedal se sorprendió, pero luego sonrió, relajándose. Usó su telequinesis para prenderse un puro. Al final, estaba dominando bien su magia. Yo era seguidor de la grasa, en el grupo